Centro de datos de Google. Son instalaciones especialmente creadas por Google para el almacenamiento y gestión de sus servidores. Constan de distintos elementos electrónicos, tales como sistemas de almacenamiento, dispositivos de comunicación, elementos de climatización y dispositivos de seguridad. En el 2013, Google tenía 13 centros de datos en los que, según las estimaciones realizadas sobre los últimos datos energéticos emitidos, se calcula que habría un total de 900.000 servidores. Los servidores que se usan en los centros de datos son montados a medida por Google y funcionan bajo una distribución de Linux, también completamente personalizada por Google. La red de usuarios tiene un tráfico constante y aunque diferenciado en dos tramos, nocturno y diurno. El segundo, con mayor carga, los niveles de exigencia asimismo son muy altos. Todos los paquetes han de llegar intactos y en el menor tiempo posible. A pesar de los tramos mencionados, el tráfico en esta red es constante. El volumen dentro de uno de los tramos no varía excesivamente, de forma imprevisible, ya que depende del número de usuarios de la zona, que es relativamente constante. Google posee una importante infraestructura que no solo lo contiene el valor físico del hardware que lo compone, sino también el valor de los datos que almacena. Algunos de esos datos son propios de la empresa, estadísticas, índices, etc., mientras que otros son datos privados de los usuarios, correos de Gmail, videos de YouTube, etc. El funcionamiento de todos los servicios depende de este hardware y los datos que almacena. Por tanto, la gestión de la seguridad en estos centros de datos es una de las prioridades de tal empresa, tal y como Google cuenta en uno de sus videos su política de seguridad. Google se toma en serio la protección de los datos, que se guardan en múltiples localizaciones para asegurar su disponibilidad. Además, Google tiene en cada uno de sus centros un equipo automático de vigilancia antiincendios en caso de detectarse alguna anomalía en alguna de las secciones. Automáticamente la actividad hace un puente a esta sección. Estos datos son críticos para el funcionamiento de la empresa. Por tanto, se guardan no solo con las medidas de seguridad físicas, sino además mediante algoritmos de encriptación. Los datos no están guardados en texto plano, sino cifrados. Los datos se guardan en discos duros que siguen un ciclo de vida. Se monitoriza tanto su estado como su localización para evitar la pérdida o sustracción de alguno de ellos. Cuando uno empieza a fallar, es reformateado y si supera una serie de pruebas, puesto de nuevo a funcionar. Google mantiene una serie de generadores de emergencia, así como duplicidad en las conexiones, tanto a la red eléctrica como a la red de datos, para evitar errores debido a fallo de uso de conexión. Todo ello destinado a que sus servicios estén disponibles 24 horas al día, 365 días del año. La mayoría de los centros de datos utilizan la misma cantidad de energía general o de no computación que la utilizada para suministrar energía a sus servidores. En Google se ha reducido esta energía general a un 12%. De esta forma, el 88% de la energía que utiliza va dirigida a los equipos que suministran los productos y las búsquedas de Google. El promedio ponderado de energía, eficiencia en el uso de energía de los últimos 12 meses ha disminuido, lo que hace de estos centros de datos los más eficientes del mundo, ya que según la encuesta sobre centros de datos de 2012, el promedio global de los mayores centros de datos encuestados se encuentra entre 1,8 y el 1,89. Este centro de datos es muy importante, ya que posee y administra centros de datos en todo el mundo y ayuda a mantener la Internet en funcionamiento las 24 horas todos los días. La localización de estos centros se encuentra principalmente en Estados Unidos, el sur de América, en Europa y Asia. Dentro de su centro de datos hay miles de máquinas que ejercen de servidores para los servicios ofrecidos por Google.
contienen los datos privados de millones de usuarios con un valor económico incalculable, que además están protegidos bajo las leyes de protección de datos por ser material privado. El acceso está altamente controlado, no se permiten turistas o visitas. El perímetro está vallado y fuertemente vigilado. Incluso los trabajadores de Google tienen que ser perfectamente identificados en los puntos de acceso, en los cuales hay personal de seguridad 24 horas al día, que disponen una red de videocámaras que monitorizan el acceso de todos los vehículos. Para poder reconocerse en estos centros utilizan tarjetas electrónicas de identificación